¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchas bien. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, doctor. A nosotros nos tocó exponer el tema de cáncer renal, el cual nos vamos a basar principalmente en el carcinoma de células renales debido a la prevalencia de este tipo de carcinoma a nivel renal. Vamos a hablar primero de la epidemiología, en el cual mencionaba que del 2 al 3% va a representar este tipo de carcinoma del 2 al 3% de todas las neoplasias, y este va a ser de mayor, permítame, este va a ser 2 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. Mencionaba que estas van a ser lesiones sólidas en el riñón y que estas se van a presentar principalmente unilaterales. El 90% del cáncer renal va a ser formado por carcinoma de células renales principalmente, seguido del 85% de células claras, posteriormente el papilar, el cromorfo y el de los conductos colectores, que van a ser los principales tipos de cáncer, hablando histológicamente. Este tipo de carcinoma se va a presentar principalmente a los 65 años, es cuando más se ha identificado, y va a ser la tercera neoplasia maligna más frecuente del tracto genitourinario. Sin embargo, como ya vimos, pues su prevalencia va a ser muy, muy baja, del 2 al 3%. En cuanto a sus factores de riesgo, menciona que este se presenta de forma esporádica, y el 5% de estos cánceres va a formar parte de un síndrome hereditario. Sin embargo, una de las características que va a afectar va a ser tener un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer renales antes de los 40 años. Esto lo que va a generar es que aumente pues la incidencia de cáncer pues en el familiar en la persona que tenga un familiar de primer grado. Eso hablando, digamos, de los factores no modificables. Ahora hablando de los factores modificables, refería a la bibliografía que uno de los factores que va a afectar al riesgo de este tipo de cáncer va a ser el tabaquismo, así como la obesidad. Refería que esto va a duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Otra de los factores de riesgo va a ser aquellos pacientes que son dializados, el cual refería que el 30% de esos pacientes que son dializados van a poder o van a generar un carcinoma renal. Otro de los factores de riesgo va a ser la exposición a productos químicos como el cadmio, asbesto y petróleo, así como el uso indiscriminado de analgésicos. Y aquí refería principalmente la aspirina y la fenacetina. Este tipo de carcinomas también se ven afectados o están asociados a síndromes hereditarios, como son la enfermedad de von Hippel-Lindau, carcinoma papilar renal hereditario, y el síndrome de Birt-Hot-Dubé y leiomiomatosis hereditaria. En cuanto a su patología, como ya había mencionado, se va a presentar como lesiones solitarias, unilaterales, y van a tener como una composición esférica o una morfología esférica, y se menciona que van a estar compuestas por tejido brillante amarillo o blanco grisáceo que distorsiona el perfil del riñón. Y aquí puse una imagen en la cual se puede ver pues las lesiones eh, grisáceas en el riñón. Ahora bien, hablando de las manifestaciones clínicas,
Eh, este tipo de enfermedad o cáncer no va a presentar síntomas o van a ser muy poco aquellos los pacientes que presenten síntomas. Sin embargo, del 6 al 10% que va a ser los pacientes que presenten síntomas, se van a presentar con una triada clásica de ese tipo de carcinoma, que va a ser el dolor en fosa renal, la hematuria macroscópica y la masa abdominal palpable. Eh, Sin embargo, como ya mencioné, pues la mayoría de los pacientes se van a presentar asintomáticos y el diagnóstico se va a hacer, digamos, eh, esporádico, no como de sospecha que nosotros estemos sospechando algún cáncer, sino que al hacer nosotros ciertos análisis que voy a mostrar más adelante, pues vamos a ver nosotros la alteración y es que nosotros vamos a empezar a sospechar de alguna patología renal. Ahora bien, este también va relacionado con síndromes paraneoplásicos, como mencionaba aquí, la hipertensión arterial, la caquexia, pérdida de peso, fiebre, neuromiopatía, amiloidosis, entre otros. Sin embargo, como ya dije, es como una enfermedad silenciosa. Entonces, estos pacientes, digamos, van a tender a presentar los síntomas ya cuando sea una enfermedad o el carcinoma ya esté avanzado o esté en enfermedad metastásica. Y los síntomas de esto va a ser dolor óseo, tos persistente, pérdida de peso, adenopatías no regionales, varicocele e involucro venoso. Esto añadido a la triada clásica pues, de este carcinoma. Otro de los datos con los cuales nosotros nos podemos ayudar tanto para el diagnóstico y que nosotros vamos a identificar en la consulta va a ser una masa abdominal palpable, la adenopatía cervical palpable, una varicocele que no reduce y un edema bilateral en las extremidades inferiores. También mencionaba que vamos a ver alterados datos de laboratorio, como van a ser la creatinina sérica, la filtración glomerular, la hemoglobina, la BCG, fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica, así como la calcemia corregida. Y estos, digamos, al verse alterados, es que nosotros vamos a empezar a sospechar de una patología renal y según los estudios que vayamos haciendo es como vamos a ir descartando, pues, entre ellas, ¿no? Ahora bien, para el diagnóstico, mencionaba que los estudios de gabinete complementarios para confirmación y estadificación van a ser los siguientes. La radiografía simple de tórax, TAC abdominal o torácica, la resonancia magnética, así como otros estudios radiológicos como el ultrasonido abdominal y la radiografía abdominal. Sin embargo, uno de los estudios que van a ser más específicos para nosotros detectar esta masa va a ser la TAC abdominal, ya sea simple o contrastada. Y esto pues voy explicando más adelante pues para qué sirve cada una. Ahora bien, el diagnóstico de certeza, perdón, o confirmatorio va a ser a través de un estudio histopatológico, ya que este nos va a determinar a qué clase o a qué tipo de carcinoma pertenece. Sin embargo, uno de los principales que nosotros vamos a realizar al paciente va a ser la TAC abdominal, porque esta nos va a dar el signo de la presencia de la masa. Y pues aquí uno de sus usos va a ser ese, que se utiliza para definir una masa renal. Menciona que se deben obtener imágenes antes y después de un medio de contraste IV. También nos puede dar la extensión del tumor primario con diseminación extrarrenal, afectación venosa, adenopatías locorregionales y el estado de las glándulas suprarrenales y el hígado. Y aquí puse una imagen donde se muestra el de células claras, que va a ser el carcinoma más común de este tipo o bueno, a nivel renal, el cromófobo y el papilar. En sus diferentes fases que mencionaba van a ser 4, la fase basal, corticomedular, la nefográfica y la excretora.
En cuanto a la TAC contrastada, como ya les había dicho, puede ser sin contraste o con contraste. Sin embargo, la contrastada también nos va a servir para nosotros verificar si está alterado el sistema circulatorio, si ya se vio afectado o invadido por este tipo de carcinoma. Y aquí mencionaba que este se puede, digamos, identificar por una variación de 20 unidades o más en un dato sólido de realce. Esto siempre va a ser en la fase nefográfica en la cual nosotros lo vamos a identificar. Y pues venía una imagen de cada uno, cómo se puede ver en la tomografía. Según en la imagen A se puede mostrar la fase basal, este ya enfocado al carcinoma de células claras específicamente. En la B podemos ver la fase corticomedular, en la C la fase nefográfica y en la D la fase excretora. Ahora, si ya nosotros identificamos la masa en el paciente, pues vamos a evaluar, porque como ya les dije, cuando se presentan manifestaciones es, digamos, porque ya es un estadio avanzado. Entonces, debemos de evaluar la afectación circulatoria, en el cual se puede utilizar la angiografía por tomografía con contraste abdominal, la resonancia magnética, el USG Doppler y entre otras pruebas complementarias. Mencionaba la ya de práctica clínica, la arteriografía renal y flebografía de la vena cava inferior y también mencionaba un renograma isotópico y mencionaba una evaluación de la función renal total para optimizar la decisión relativa al tratamiento. Otras pruebas que se pueden utilizar va a ser la citología urinaria y la uteroscopía, que esta mencionaba que era como más específica a la hora de un carcinoma uroepitelial o masa renal central, y la biopsia percutánea. Esta se debía tomar antes del tratamiento de ablación y sistemático y antes del tratamiento de tumores pequeños cuando estos fueran menores de 3 centímetros. También esta se utiliza para la vigilancia del paciente tratados con criocirugía y radiofrecuencia. En el caso de ya un cáncer metastásico, nosotros debemos pues identificar hacia qué órganos se hace metástasis principalmente, y vamos a tener la metástasis pulmonar, la ósea y cerebrales, que son comunes del cáncer renal. Y en caso de la metástasis pulmonar vamos a tener que realizar un ataque de tórax. En el caso de metástasis óseas y cerebrales, estas mencionaba que no era necesario que nosotros realizáramos algún estudio, porque estas, digamos que para la metástasis de pulmón se va a hacer una radiografía de tórax de manera habitual, porque este no va a presentar síntomas. Digamos que se va a presentar el tumor a nivel pulmonar, pero no nos va a dar síntomas. Y en el caso de la metástasis ósea y cerebral, estas cuando se presenten ya nos va el mismo síntoma es el que nos va a indicar pues la presencia de metástasis. Ya una vez que nosotros identifiquemos estos síntomas, se debe realizar una gammagrafía ósea, un TAC o una resonancia magnética. Otro de los estudios que se pueden realizar va a ser el PTC, y esto cuando ya se encuentre una metástasis única al momento del diagnóstico o una recurrencia única, en el cual se puede valorar la metastasectomía. Otras pruebas complementarias van a ser las pruebas de laboratorio. Como ya mencioné, pues esto nos va a indicar también el estado de nuestro riñón o la funcionalidad del riñón. Y estas van a ser la biometría hemática,
las pruebas de función hepática, la deshidrogenasa láctica, el uroanálisis, la fosfatasa alcalina, valorar el calcio, el magnesio y la depuración de creatinina en 24 horas en casos seleccionados. En el caso del diagnóstico histopatológico, mencionaba que era importante tener en consideración la clasificación de Bosniak, en el cual se dividía en 5 estadios, subdividiendo al estadio 2 en 2F, y pues este nos iba a indicar el grado de malignidad de la lesión, en el cual pues en el grado 1 se encuentra con 0% de malignidad, en el grado 2 0%, y en el 2F ya se empieza a encontrar cierto grado de malignidad con un 5%, el 3 del 50, 70%, y el 4 del 95 al 100%. A su vez, esto nos va a indicar el tratamiento que se le va a dar pues al paciente, en el cual en el 2F, que es cuando se presenta ya cierto grado de malignidad, se va a dar seguimiento o tratamiento pues a este paciente, y a partir del 2F pues ya se va a empezar a dar un manejo al paciente. En el diagnóstico histológico mencionaba que este se va a establecer tras la extirpación quirúrgica de los tumores renales por nefrectomía radical o parcial, y nos mencionaba aquí la clasificación de Furman, que este nos va a dar el grado del tumor y la sobrevida que este puede tener. Este es según pues sus características. Y aquí nos marca el grado 1, que va a ser un tamaño del núcleo pequeño de 10 milímetros, con bordes uniformes y un núcleo ausente. En el grado 2, que va a ser el núcleo grande de 15 milímetros, con bordes irregulares y visible en el microscopio a 400. Y un grado 3, que va a ser un núcleo más grande, de 20 milímetros, con bordes igual irregulares, y a partir del grado 4, perdón, va a ser igual que en el grado 3, además de que el núcleo se encuentre multilobulado o células fusiformes. Y el grado que esté presente va a ser la sobrevida que tenga, teniendo en cuenta que pues el grado 1 va a tener mayor sobrevida a 5 años. Con 64%, el 2 con 34%, el 3 con 31% y el 4 con un 10%. Tenemos la clasificación del TNM, que a manera de resumen, tengo aquí una imagen. Bueno, esto mencionaba que va a generar un grupo pronóstico en el cual va a ser grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 según vaya invadiendo el tumor. Aquí tenemos el estadio 1, en el cual menciona que el tumor va a ser menor de 7 centímetros de diámetro y va a estar limitado al riñón. En el estadio 2, perdón, va a ser mayor de 7 centímetros y va a seguir confinado al riñón. Y en el estadio 3, perdón, el tumor va a estar afectando a venas mayores o glándula adrenal por dentro de la fascia de Gerota, o hay un ganglio linfático regional afectado. Y aquí, pues conforme va a ir avanzando el estadio, pues va a ir disminuyendo también la supervivencia a 5 años. Y finalmente, en el estadio 4, el tumor sobrepasa la fascia gerota, o hay más de un ganglio linfático regional afectado. Y pues aquí se puede ver el estadio 1, que pues sigue confinado al riñón, el estadio 2, que está confinado al riñón, el estadio 3, que ya está sobrepasando la gerota, está dentro de la gerota, y el estadio 4, que ya está sobrepasando la gerota.
Esta es otra clasificación que encontré, que es la clasificación de Robson, en el cual pues lo divide en etapa 1, etapa 2, etapa 3A, 3B, 3C, 4A y 4B, según pues el avance que tenga este tumor. En la etapa 1 tenemos que está confinado al parénquima renal. En la etapa 2, que invade a la grasa perirenal. En la 3A afecta a la vena renal o vena cava inferior. En la 3B invade a ganglios linfáticos regionales. 3C afecta a vasos locales y ganglios regionales. En la 4A invade órganos vecinos y en la 4B metástasis a distancia. Y conforme igual esto vaya, digamos, invadiendo el tumor, pues va a ir disminuyendo su supervivencia. Otra de las clasificaciones va a ser la clasificación de la OMS, en la cual pues va a dividir según las células que conforman a este carcinoma. Y principalmente pues vamos a tener las células claras, que van a ser del 80 al 90%. Vamos a tener al carcinoma papilar, que va a ser de 10 al 15%, y de células cromófobas del 4 al 5%. Y pues eso sería todo de mi parte. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchas. Ok. Pues buenas tardes. Antes que nada, quisiera pues platicarles que en ocasiones falla un poco el internet porque entran llamadas aquí en la casa. Entonces, en dado caso que entrara una llamada, pues si me disculparan un minuto, 2 minutos para que yo lograra entrar de nuevo. Pues bueno, para continuar con este tema, eh, comenzaré a hablarles un poco sobre el cáncer renal y el tratamiento y la prevención que vamos a dar en este tipo de problemáticas. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, nosotros ya estuvimos escuchando de la compañera y pues nos pudimos dar cuenta que gran cantidad de los síntomas o de los pacientes que llegan con un problema de cáncer de células renales se encuentran asintomáticos. Muchos de ellos cuando llegan a la consulta, pues sí llegan a presentar los síntomas, pero lo que nos mencionaban distintas bibliografías es que cuando los pacientes llegaban con síntomas, estos eran los que ya nos mencionó la compañera, pues tres síntomas principales que vienen siendo la hematuria, el dolor en los flancos abdominales o en fosa renal y la presencia de una masa abdominal palpable. Esta triada como tal se iba a llamar triada del demasiado tarde. En este caso, muchos pacientes no llegaban con síntomas que nos hicieran dar o nos llegasen con una sospecha de cáncer renal, ya que se presentaban como pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros inspeccionábamos de que el paciente tuviese hematuria, dolor abdominal y pues iba a tener síntomas vagos este paciente. Y si nosotros intentábamos llegar a una búsqueda de una masa abdominal palpable, no íbamos a encontrar ningún dato de en estos pacientes. Ahora, el tratamiento para este tipo o para esta enfermedad se va a enfocar mucho en la clasificación que vaya a tener esta patología. ¿Por qué les digo esto? Vamos a enfocarnos principalmente en el TNM, lo que viene siendo los datos del tumor, que vaya a tener presencia de nódulos o bien que vaya a tener presencia de metástasis. Dependiendo de qué cosas se presenten en estos pacientes, es el tipo de tratamiento. Desde ahorita les voy a mencionar que el tratamiento de elección siempre va a ser el quirúrgico. Sin embargo, si un paciente no es candidato para que llegue a realizarse un procedimiento quirúrgico, pues vamos a necesitar iniciar con la terapia o con un tratamiento paliativo, en este caso, pues con las quimioterapias. Sabemos que este tipo de carcinomas va a constituir alrededor del 2.6 de el 2.6% de todas las neoplasias existentes y que va a incrementar el riesgo en los pacientes de 50 a 70 años.
teniendo una incidencia 3 veces superior en varones respecto con las mujeres e incluso también incrementa el riesgo en pacientes que son de raza negra. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a tener que el tratamiento siempre eh, nos lo va a dar la clasificación que nosotros vayamos a tener. En cuanto a los factores etiológicos, ya nos mencionó la compañera anteriormente que existen síndromes hereditarios y también se incrementa el riesgo con tabaquismo, obesidad o bien en personas con un tratamiento de sustitución renal, en este caso hemodiálisis o bien diálisis peritoneal. Vamos a tener que el tratamiento recomendado en el cáncer de células renales depende de una variedad de factores, tales como el tamaño, localización del tumor, diseminación tanto ya sea local o a distancia y la función renal, así como las comorbilidades y el estado funcional del paciente. Aquí podemos observar una tablita que pues no es como tal todo el TNM, pero pues nos permite darnos una idea de cómo, una idea un poco más gráfica y sencilla de cómo podemos clasificar estos pacientes. Observamos que los pacientes con T1, en T1 se van a llamar aquellos menores o iguales a 7 centímetros de dimensión, que continúe limitado al riñón en este caso. Perdón. En T2, tumores mayores de 7 centímetros que continúan todavía limitados al riñón. En T3, el tumor se extiende a los vasos principales o invade la glándula suprarrenal o los tejidos circundantes sin invadir la fascia de Gerota, que más adelante vamos a ir viendo que esta juega un papel muy importante en el tratamiento quirúrgico, y la ausencia de metástasis en ganglios linfáticos, metástasis en un único ganglio linfático o bien metástasis a más de un ganglio linfático, así como las metástasis a distancia. Vamos a tener de igual forma que todo paciente que llegue con una sospecha de carcinoma perdón, de cáncer de células renales, debemos de buscar siempre síntomas de enfermedad metastásica. ¿A qué me refiero con esto? Dolor óseo, presencia de tos persistente, que llegue a tener pérdida de peso este paciente, presencia de adenopatías no regionales, varicocele, edema en extremidades inferiores bilaterales, que nos van a hacer sospechar de un involucro venoso en estos pacientes. Aquellos pacientes con síntomas, realizar la búsqueda intencionada de cáncer renal siempre que presente hematuria, dolores en flancos, dolor en fosa renal. Hay que buscar en estos pacientes pues la presencia de cáncer de células renales. Vamos a tener que en los pacientes que se encuentren en una clasificación T1, vamos a recomendar la nefrectomía parcial, criocirugía o ablación con radiofrecuencia, dependiendo de cómo se vaya presentando. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, vamos a tener que la cirugía siempre va a ser el pilar en el tratamiento de estos pacientes. Siempre se va a tratar de realizar una cirugía conservadora o nefrectomía parcial. ¿Por qué? Porque pues de hecho se encontró un artículo en donde se manejaron una gran cantidad de pacientes en el cual se les realizó pues la nefrectomía parcial en lugar de una nefrectomía radical, y estos mostraron una muy buena eh, pues evolución a la larga en cuanto a los pacientes que se les trató con una cirugía de nefrectomía radical. Es por esto que siempre vamos a tratar de realizar una cirugía conservadora para que el paciente tenga un mejor pronóstico. Se dice que estos pacientes que puedan llegarse a realizar una nefrectomía parcial es aquellos que tengan tumores pequeños, unilaterales, una insuficiencia renal o que presente masas renales bilaterales o bien antecedentes de cáncer familiar. A los pacientes que tienen un tumor o una masa tumoral que no sea operable o que no sea resecable, se les debe de ofrecer un tratamiento o un manejo paliativo para continuar, para iniciar
Bueno, vamos a tratar de clasificar a todos estos pacientes como, antes que nada, ¿en qué diapositiva se quedaron ustedes? Estamos viendo una que Estamos dice etapa 1A. etapa 1A, ok, ahí estoy yo mismo también. Muy bien, bueno. Podemos observar que el tratamiento para estos pacientes vamos a tenerlo dividido por diferentes etapas. En el caso de los pacientes en etapa 1, se va a tratar de realizar un manejo o una cirugía en base a nefrectomía parcial. En este caso, se va a tratar de tener esta nefrectomía parcial y en casos en los que se presente una complicación o una dificultad técnica o una localización de un tumor central, pues ya se tendría que realizar una nefrectomía radical. Nos menciona la bibliografía también que la linfadenectomía regional en el carcinoma renal es opcional dependiendo de cómo encontremos el TNM. Cuando no se encuentran nódulos ni se encuentran metástasis, puede, pues puede eh, evitarse o puede no realizarse la linfadenectomía regional, pero en aquellos pacientes en los que existan nódulos y metástasis positivas, debemos de realizar nefrectomía más linfadenectomía para que la cirugía pues sea un poco más segura, siempre buscando una nefropreservación de las nefronas. Eh, y pues bueno, sabemos que vamos a tener diferentes indicaciones, tanto absolutas como relativas, así como también electivas. En cuanto a las absolutas, en dado caso que sea un riñón único, anatómico o funcional, las relativas cuando la función del riñón contralateral pueda verse afectada, y en el caso de lo que vienen siendo las electivas, nos mencionaba la bibliografía que eran en presencia de un riñón contralateral sano o que a la larga pudiese llegar a presentar complicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, aquellos pacientes con etapa 1B es aquellos en los que se les va a realizar una nefrectomía parcial o radical. Ustedes dirán, bueno, pues estás diciendo que puede realizársele el tratamiento en base a una nefrectomía parcial o radical a todos. Pues el caso en este tipo de pacientes es que hay que buscar, como les mencioné al principio, en base al TNM. Si el paciente tiene un tumor primario, o sea, que tenga, ya sabemos que tiene un cáncer de células renales, pero este paciente no tiene nódulos ni tiene metástasis, pues ahora sí que por contigüidad o bien a distancia, pues son pacientes con un pronóstico mejor que aquellos que sí los tuvieran. En este caso, yo puedo encontrar un paciente con un tumor menor a 7 centímetros que no tiene metástasis a distancia y en dado caso que la tuviera es una metástasis resecable, pues vamos a realizar una nefrectomía parcial para retirar el tumor principal y posteriormente se realizaría una metastasectomía para quitar también lo que viene siendo esa metástasis que puede ser resecable. Nos decía que en caso de que nosotros tuviéramos pues el tratamiento a estos pacientes, existía un mayor riesgo de recidiva intrarrenal en aquellos tumores mayores a 7 centímetros que fueran tratados con nefrectomía parcial o bien cuando existieran bordes positivos, que es lo que les estoy mencionando ahorita. La siguiente, por favor. Bueno, eh, estábamos viendo que vamos a realizar nefrectomías parciales o nefrectomías radicales. ¿A qué nos referimos con una nefrectomía parcial y a una nefrectomía radical? En el caso de una nefrectomía parcial, vamos a tener que es aislar como tal la placa tumoral más 1.5 centímetros alrededor de lo que viene siendo la presencia del tumor.
Esto es lo que nos mencionaba la bibliografía que debía de hacerse. ¿Y cómo vamos a realizar en este caso una nefrectomía parcial? Mencionaba que la vía de abordaje que debíamos de tener nosotros era una lumbotomía que debía realizarse entre la 11ª y 12ª costillas. Una vez que nosotros realizáramos esa incisión, íbamos a identificar lo que era la fascia de Gerota, que la mencionó nuestra compañera anteriormente, y esta fascia de Gerota íbamos a incidirla extensamente tratando de realizar, pues ahora sí que de aislar el tumor como tal. Una vez que nosotros ya tuviésemos identificado el tumor que está ahí en esa localización, lo que se iba a realizar era eh, o como retirar también lo que era la grasa perirrenal que se encontrase adherida al tumor, y este material que íbamos a nosotros extraer junto con el tumor y la grasa perirrenal era lo que se debía de enviar para realizar un examen histopatológico y pues ver cómo se encontraban estas piezas, ¿no? La siguiente, por favor. Dani, queda menos de un minuto. Si quieres, hacemos el cambio ahorita de sala y ahorita vuelvo a enviar el link, doctor. Ok, sí.